te suscribas a nuestro canal. Es lo que nos hace sentir alegre ver cómo la gente se empapan, reciben. Oh, Dios mío, es maravilloso. Así que no te olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Bien, hoy quiero compartir el poder de orar de madrugada bajo el sistema el pan de la mañana. Una de las importancias de orar de madrugada es el alimento espiritual que somos expuestos a recibir. Literalmente Dios visita al hombre de madrugada y le da la porción del día. Lo que va a necesitar en el día lo recibe de madrugada si está en oración. Hace días atrás, antes de leer, estuve hablando con varios hombres de Dios que yo conozco de muchos años, ungidos, que tuve la oportunidad cuando apenas tenía 16, 17 años de ir a sus cruzadas, y yo miraba cómo este hombre de Dios ponía 15 paralíticos al frente y cuando lo señalaba con el dedo todos iban parando. Era algo extraordinario lo que yo viví en ese tiempo siendo aún nuevo creyente. Y hablando con este hombre, le dije: pastor, ¿qué cree usted del orar de madrugada? Y la respuesta de este pastor fue: es el horario más poderoso que puede existir. Y le pregunté: ¿cuál es el horario que usted recomienda? Y él me decía: desde la 1 de la madrugada en adelante es el mejor horario. De 1, 2, 3, 4, 5 a 6 de la mañana son los horarios más contundentes, más íntimos, en el cual podamos encontrarnos de una forma directa con la presencia de Dios. No es que Dios no se manifieste en diferentes horarios, eso claro que sí, no podemos limitar a Dios. Él es un Dios que se manifiesta en cualquier horario, pero literalmente o bíblicamente vas a notar que de madrugada eran las horas más específicas para Dios manifestarse, más contundente. Hay grandes batallas del día que son ganadas en oraciones de madrugada. La última vez yo le hablé a ustedes que le iba a tocar un punto de un testimonio sobre un tiempo difícil que yo estaba viviendo, una prueba que literalmente a mí no me gustaría volver a vivir. Y yo recuerdo que era tan fuerte, yo estaba bien desanimado, yo no sabía qué hacer. Y yo escuché a Dios cuando me dijo: ve al monte y quédate allí. Y yo dije: Señor, voy a buscar parte de mi equipo para que vaya conmigo. Y él me dijo: no, ve solo, quiero que vayas solo, porque esta noche Satanás se te va a aparecer en el monte y quiero que estés solo. Yo obviamente no sabía por qué Dios quería eso, pero obedeciendo a Dios, recuerdo como hoy, me despedí de mi esposa siendo las 11 de la noche y le dije: mi amor, me voy al monte. Ella me dijo: pero vamos a buscar a alguien que vaya contigo. Yo le expliqué y le dije: no, Dios me dijo que solo. Y me dijo que Satanás iba a aparecer en el monte esta noche, pero que esta batalla que estoy viviendo va a ser librada esta noche. Me fui al monte a orar. Amados hermanos, experimenté visitaciones demoníacas como yo jamás había visto. Obviamente a mí no me hubiese gustado contar esto porque hay gente que han caído en un letargo espiritual tan grande que ya no creen en la sobrenaturalidad, ya no creen que hay demonios, ya no creen que hay movimientos angelicales. Y yo respeto las opiniones de ellos, pero la Biblia para mí está por encima de todos nosotros. Y mi experiencia en ese monte, mi primer encuentro con los espíritus de esa noche fue con espíritus en forma de lobo. Literalmente me rodearon. Yo estaba debajo de una mata sin luz en un monte. Eran las 1 de la madrugada cuando llegó una manada como de lobos que comenzaron a aullar alrededor de mí. El pánico se apoderó de mí, comencé a sentir un miedo horrible, pero ahí comencé a orar y a hablar en otras lenguas y a implorar el favor de Dios y a decirle: Dios, fuiste tú que me traíste y yo sé que tú no me vas a abandonar en este momento. Y mientras estaba ahí, me cayó esa unción esa madrugada tan fuerte que de pronto surgió de mí una autoridad y de pronto dije: espíritus, cállense. Y al instante todo el aullido que había de los lobos se hizo silencio y se fueron. Y seguí orando, intercediendo y literalmente, hermano, ya siendo ya la madrugada, entrando más entre las 4 y las 5 de la mañana, entonces Satanás me visitó en el monte y eso fue algo horrible, terrible. Me dio pánico, mi cuerpo se espantaba, pero Dios me dio la victoria
esa madrugada vi a Satanás huir por el poder de la oración de madrugada. Y le cuento que al salir el sol, los días que siguieron después de esa vigilia en el monte fueron días de victoria. Todo para mí cambió. Dios cambió todo el panorama, cambió todo y me dio una victoria extraordinaria. Por eso yo le animo, pastor, evangelista, hermano, cristiano, que cualquier circunstancia que esté viviendo, vaya a ese horario, el poder de orar de madrugada. Vaya a la hora de la madrugada. Presenta a Jehová sus obras, dice el proverbio, y él afirmará tu pensamiento. Muchas grandes victorias pueden ser libradas si tú te levantas de madrugada a orar. Por ejemplo, Jacob. Jacob tenía miedo de encontrarse con Esaú porque lo iba a matar. Sin embargo, una noche de oración, especialmente fue una noche donde Jacob oró de madrugada hasta que rayó el alba. Él estuvo allí orando y en ese tiempo de oración de madrugada, Dios le dio la victoria sobre Esaú, su hermano. ¿Y cuál fue el resultado? En vez de pelear, terminaron abrazándose y amándose más. La oración de madrugada nos va a llevar a niveles extraordinarios. Pero hoy quiero añadir, antes de concluir, con este tema, el pan de la mañana. Según la palabra de Dios, en el libro de Éxodo capítulo 16, verso 4, Dios habla de algo muy hermoso que le promete al pueblo que va a ocurrir. Ahora bien, en Job capítulo 7, versículo 17 dice, que es el hombre para que lo engrandezca y para que ponga sobre él tu corazón y lo visite todas las mañanas y todos los momentos lo pruebe. Quiero hablar sobre eso, algunos puntos importantes, y ya para los próximos capítulos voy a desarrollar este punto del libro de Job. Les cuento, hermanos, que el Señor me habló y me dijo, mi siervo, quiero que haga un libro. Y el libro se va a llamar El poder de la oración de madrugada. Dios me dio 3 libros que tengo en mi espíritu. 2 de ellos ya van muy avanzados. Uno se llama Conociendo al Espíritu Santo. Yo sé que este va a ser un libro que va a despertar un hambre en el pueblo, una sed por conocer al Espíritu Santo como una persona real. En este libro he estado recibiendo revelaciones a través de las escrituras y enseñanza del Espíritu Santo, donde me ha ido mostrando el carácter, los simbolismos del Espíritu Santo, cómo se mueve. Por ejemplo, el Espíritu Santo como aceite, el Espíritu Santo como paloma, como viento, como agua, como fuego. Todo eso tiene un significado que va a llevarte a un entendimiento de su personalidad de una forma como pienso que muy pocas veces la hemos tenido. Mi vida está siendo muy transformada escribiendo el libro Conociendo al Espíritu Santo. También tengo el libro Mis experiencias con Dios, o mis experiencias en lo espiritual, donde este libro va a salir creo que a final del año, donde ahí cuento experiencia tremenda, cómo llegué a un lugar y oré y Dios me dijo que la tierra iba a temblar, y cuando yo dije que iba a temblar, la tierra tembló, la gente caía de rodillas y se convertía. 2 veces he tenido experiencia, creo que 3 veces he tenido experiencia que la tierra ha temblado cuando el poder de Dios desciende. Una vez fue en Miche, las otras 2 fue en Romana. Eso lo voy a estar describiendo. Una de ellas fue cuando un ángel me visitó en un ayuno de 3 días. Cuando tocó el piso, todo se sacudió. Eso lo van a poder leer en el libro Mis experiencias con Dios. Ahora, el libro que estoy escribiendo, dirigido especialmente a gente que quieren un cambio, a gente que quieren una transformación, que quieren algo fresco y nuevo, se llama El poder de orar de madrugada. Estos capítulos, estas enseñanzas que usted hoy está disfrutando, la va a disfrutar aún mejor en el libro El poder de orar de madrugada, ya que allí yo me detendré y me estoy deteniendo a profundizar con más profundidad lo que significa, los beneficios, las maravillas que puede descubrir al orar de madrugada. Obviamente aquí simplemente son palabras, pero ya en el libro será algo extraordinario. Así que usted puede ya ir ordenando este libro si desea que se lo enviemos hasta su casa. Como le estaba diciendo, Dios visita a Moisés en Éxodo 16, versículo 4.
el pueblo comienza a carecer de hambre, a tener necesidad de comer y se queja delante de Moisés y delante de Dios. Y Dios le dice a Moisés, ¿sabe qué? Voy a hacer un milagro extraordinario. Y la lectura dice que Dios le dice, diariamente haré llover pan del cielo y el pueblo se levantará por su porción cada mañana. La tomará en la mañana, se la llevará a su casa y esa será la porción del día. Bueno, el pueblo comenzó a hacer eso. Resulta que muchas personas, como siempre hay personas que creen que Dios no puede repetir un milagro mayor al otro día, guardaban el pan creyendo, pensando que al día siguiente no iban a recibir la porción de Dios. Y resulta que el pan que guardaban de un día para otro amanecía dañado, comido de gusano, excepto del viernes para el sábado. Ahora, lo interesante que me atrae la atención, cuando Israel estaba en el desierto, Dios hacía milagros extraordinarios y uno de ellos era la forma sobrenatural en que Dios le sostenía a este pueblo. Y esta forma fue cuando Dios le dijo, haré caer pan del cielo. Tenemos un Dios extraordinario que sabe cómo traer provisión a nuestras necesidades. Lo interesante y lo que me atrae la atención es que Dios le dice, se levantarán cada mañana a buscar la porción del día. Esa es una de las ventajas de orar de madrugada, que nosotros somos expuestos a recibir la porción que necesitaremos durante el día. La Biblia dice que toda la mañana caía el pan del cielo. Yo me imagino lo impresionante que fue para este pueblo. Ellos estaban acostumbrados a ver agua caer del cielo, a ver granizo caer del cielo, pero pan caer del cielo era algo nuevo para ellos, era algo que ellos nunca habían experimentado. Y esa es una de las cosas que vamos a comenzar a notar cuando caminamos con Dios. Comenzaremos a ver cosas que nunca se vieron, a experimentar cosas nuevas y frescas. Ahora bien, si usted estaba en Israel en ese tiempo y usted se levantaba a buscar su maná, usted no lo podía hacer a las 8 de la mañana, porque la Biblia dice que cuando el sol salía calentaba el pan y el pan se derretía. Es decir, que los dormilones de esta generación en ese tiempo se hubiesen muerto de hambre, porque no iban a poder alcanzar su porción si se levantaban tarde. Y esta es una tremenda enseñanza. Ahora, si usted se levantaba tarde a buscar su porción, la que le tocaba a usted, póngale que usted se levantaba a las 7:30, 8 de la mañana, y ya el sol había salido. La porción suya, el sol, ya la había derretido. ¿Y sabe lo que hacía el pueblo? Usted no podía ir donde su vecino a pedirle, porque el vecino suyo tenía la porción de él. Ese es el gran problema de mucha gente, que como no quieren pagar el precio de tener la presencia de Dios, quieren depender del que la tiene. Y aquí tenemos que entender que cuando Cristo murió, abrió el velo para que todos tuviéramos acceso a su presencia. Yo no tengo que depender de usted, ni usted tiene que depender de mí. Usted tiene que depender de una relación que tenga con Dios. Y esta enseñanza y este ejemplo me sacudió mi corazón, el saber que el que se levantaba tarde, el sol le derretía el maná y se quedaba sin comer de un día para otro. Todo porque se levantó tarde. Ahora imagínense si llevamos esto al ámbito espiritual. Esta gran verdad que está aquí es extraordinaria. Si yo me levanto muy tarde a orar, ¿qué significa? Puedo perder la porción de ¿qué? Del día, la porción de la unción. Lo que Dios tiene para mí en el día, lo puedo perder por estar de dormilón. Por eso usted nota que hay cristianos débiles espirituales, porque no tienen una relación con Dios de madrugada. Imagínense cuántos cristianos ahora mismo hambrientos espiritualmente, que no tienen porción de Dios, que no tienen fuerza, todo porque duermen más de la cuenta, porque no pagan el precio o no se sacrifican o no se disponen a buscar a Dios de madrugada. La Biblia dice que era de mañana que el maná caía y que había que recogerlo bien temprano. Y yo creo en este ejemplo, porque a lo largo de casi 25 años yo he notado
como usted, he tenido días que no me he levantado de madrugada a orar. Y son los días donde el día no me alcanza, donde me siento turbado, donde no tengo idea, donde no tengo creatividad y donde no tengo dirección. Y yo le puedo garantizar que nadie en este mundo, cristianamente hablando, podrá mantenerse de pie si no tiene una relación con Dios desde la mañana. No importa el cargo que usted tenga, lo grande que usted tenga, si usted no busca a Dios de madrugada, usted será una víctima fácil para las tinieblas. Es impresionante lo que la Biblia declara y dice: toda la mañana caía el pan. Por todos estos años he visto que cada vez que yo oro de madrugada, tengo dirección en el día, tengo creatividad en el día, sé lo que debo de hacer, sé lo que tengo que hacer, en qué área tengo que moverme. Me siento fortalecido, me siento fuerte. ¿Por qué? Porque el sol no me derritió mi porción, sino que yo me levanté de mañana, la busqué. Aparte de mi relación con Dios, de experimentar su presencia, de experimentar su lluvia gloriosa, también Él puso una porción. Lo que yo voy a necesitar en el día, Dios me lo da en la madrugada. Pero si Dios llega y me encuentra durmiendo, el sol me va a derretir la bendición. Ahora, aquí hay algo interesante. Y es que aquí aprendemos que no solo de madrugada y de mañana se busca el maná. La comida, lo que yo me voy a comer en el día, Dios me lo da en la madrugada. Esa es la enseñanza de Israel. Sino también, mis queridos hermanos, que aquí aprendemos algo muy poderoso. Primero, buscar la comida espiritual de madrugada. Y segundo, cuando yo me levanto de madrugada a buscar mi porción espiritual, le estoy diciendo a Dios: dependo de ti. Porque Dios derramaba ese maná, pero Dios, yo le pregunté a Dios: ¿y por qué tú no solo dabas el lunes la porción de toda la semana y volvía a dársela el otro lunes? Y la respuesta que yo recibo en mi espíritu es que Dios le daba la porción diaria para que este pueblo aprendiera a depender diariamente de Dios. ¿Y por qué Dios proporcionalmente nos da la cosa? Porque Dios quiere enseñarnos a una dependencia total de Él, a no sentirnos independientes, que ya no necesitamos depender de Dios, sino que dependemos de nosotros mismos. Cuando yo me levanto de madrugada a buscar a Dios, le estoy diciendo a Dios: mis recursos no me van a mantener de pie, son lo tuyo. Mi sabiduría no me va a dar suficiente dirección, es la tuya. Dependo de ti. Dios le enseñó a Israel a depender de Él por día, dependiendo de Dios en cada día. Les voy a leer lo que escribí para ustedes. Una de las cosas que me sorprende es que Dios le dice: le daré la porción de un día, excepto del viernes, para el sábado. Porque el sábado Dios quería que el pueblo estuviera en plena comunión y no trabajara. Solo de viernes para sábado Dios le daba doble ¿qué? Porción. El depender de Dios será la clave en todo lo que hagamos en la tierra. En todo lo que emprendamos, la clave será la dependencia de Dios. El que cree que la obra de Dios depende de él, está fracasado. El éxito de la obra de Dios no depende de nosotros, depende de quien plantó la obra, que es Dios. Por eso hay tantas personas hoy en día que no pueden desarrollar sus sueños porque viven pensando en cómo ellos tendrán los recursos para hacerlo. Cuando Dios te manda a hacer algo, Él no está pensando en tus recursos, sino en los recursos de Él. Él no está pensando solo en tu fuerza, sino en la fuerza ¿de qué? De Él. Y quiero contar un testimonio de la bendición que es depender de Dios. Hace años atrás, yo fui a dar una campaña, unos 4 o 5 años atrás o más, a una pequeña ciudad de nuestro país que se llama Mao. En esa pequeña ciudad eran 3 días de campaña. Los 2 primeros días Dios hizo cosas extraordinarias, maravillosas. Mucha gente se salvaban, se sanaban. Pero al tercer día me vi en obligación de tomar el vehículo en el que andaba y irme con algunos de los hermanos que me acompañaban, y viajamos desde Mao todo el Cibao para llegar a San Pedro de Macorís. Estamos hablando de unos 4 o 5 horas manejando, porque nuestra estación de radio que nuestro ministerio tiene allá
necesitaba un equipo y yo lo tenía. Y como yo me iba al otro día no me daba tiempo. Y tuve que viajar. Algo que a mí jamás me gusta. Nunca, nunca jamás a mí me gusta salir del hotel cuando yo estoy en campaña. Yo siempre estoy centrado, descansando, orando y esperando la dirección de Dios. Pero me vi en obligación. Nos fuimos bien temprano con la idea de regresar temprano para poder orar, para poder descansar y escuchar a Dios. Las cosas se complicaron, el tiempo se nos fue, amados hermanos, y llegamos tarde. La cruzada había comenzado, eran las 9 de la noche y yo todavía estaba llegando al hotel para poder salir rápido a la campaña. No me dio tiempo ni de ducharme, solo me puse la ropa de predicador y salí para la cruzada. Estaba cansado, me sentía mal espiritualmente, me sentía sin fuerza espiritual. Había orado en la mañana un poco, pero no como yo normalmente acostumbro en las campañas. Me sentía desconcentrado, me sentía triste, porque sentía que había perdido mi tiempo viajando y me sentía bien desconcentrado en esa noche. Llegamos a la cruzada, el estadio estaba lleno, como no se había llenado las 2 primeras noches. Llegué, apenas tenía fuerza para caminar, subí a esa plataforma y yo sentí un quebrantamiento como no lo había sentido en aquellas noches. De pronto me di cuenta que no tenía nada que dar a la gente, que de mí no iba a salir nada para el pueblo, que lo único que yo tenía era un cansancio extremo encima. Había manejado 8 horas, 9 horas, ya ustedes se imaginan. Y yo recuerdo que esa noche tomé el micrófono casi sin fuerza y solo dije esta palabra: Espíritu Santo, ayúdame a ministrar, porque yo no puedo. Fue todo. Amados hermanos, en ese instante cayó el poder de Dios de una forma como pocas veces mis ojos lo han visto. Lo que Dios hizo esa noche, cientos de personas atadas con espíritu maligno fueron liberadas. Milagros sorprendentes y cientos de almas fueron salvadas. Un poder del Espíritu Santo se derramó de una forma maravillosa. Y esa noche yo tuve una tremenda lección. Esa noche yo entendí por qué Dios probó a Israel cuando le dijo: yo te daré el pan todas las mañanas, porque yo quiero que aprendas a depender de mí. Yo sé que no estaba Dios de acuerdo que yo perdiera el tiempo, que necesitaba orar. Yo estoy seguro que Dios quería que me quedara orando. Pero ustedes saben, a veces uno se envuelve en los afanes y uno dice: tengo que resolver este problema. Y ahí es que está el problema. Pero sé que Dios, de una forma u otra, permitió la situación para darme una enseñanza que no me la iban a dar en un instituto, que tenía que vivirla. Ese día aprendí que Dios no depende de mí, soy yo el que dependo de Él. Que los milagros no dependen de Juan Carlos, sino que dependen de Dios. Ese día aprendí dependencia total hacia el Espíritu Santo. Y esto es lo que Dios le enseñó al pueblo de Israel. Primero, a buscar el maná de cada día. Y segundo, a depender día a día de Dios. Uno de los peligros más grandes, señores, va a ser cuando usted, como David, quiera censar al pueblo y comenzar a creer en su corazón que ya usted tiene el suficiente ejército o los suficientes recursos para no tener que depender de Dios. El pecado más horrible de David fue ese, cuando trató de censar al pueblo para ver con qué contaba, cuando toda la vida era Dios el que le daba la victoria. Y muchos de ustedes hoy en día se le están cerrando la puerta porque el Eterno quiere enseñarlo a depender no del hombre, sino de Él. Cuando dependemos de Dios, como lo hacía Israel, vivimos bajo sus recursos y los recursos de Dios no se agotan. Cuando yo me levanto de madrugada a buscar a Dios, le estoy diciendo: dependo de ti, dependo de lo que tú quieres, dependo de esa porción que dice Job que tú me traerás, dependo de ese maná que cae del cielo. Soy como ese pajarillo, como esas águilas pequeñas que dependen de la águila grande que le trae la comidita, ella abre la boca y reciben. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Y una de las formas de demostrarle a Dios nuestra dependencia de Él es levantarnos de madrugada, estar en su presencia, esperar la porción,
Entre tantos beneficios que vamos a seguir tratando en los demás capítulos 6, capítulo 7 que vienen, vamos a hablar montones de beneficios maravillosos que trae el orar de madrugada. Pero el depender, el buscar el maná, el buscar la comida espiritual de cada día. Amado pastor, no crezca tanto que ya no pueda orar de madrugada. Si el crecimiento que está teniendo en tu iglesia, en tu ministerio, en tu apostolado, en tu ministerio profético o como salmista, te está quitando el tiempo de buscar a Dios de madrugada, es tiempo de parar ese ministerio. Dios jamás va a poner en prioridad el ministerio ante una relación contigo. La Biblia dice en Marcos 3, si mal no recuerdo, Él llamó a lo que quiso y los estableció a 12. Primero para que estuvieran con Él y luego para enviarlo. Tu mayor llamado no es ser enviado. Tu mayor llamado es estar con Él. Ese es el llamado de Dios. Por eso Dios hizo la vida fácil para el humano. No había forma de llegar al cielo. Cuando la torre de Babel, las torres de allá que fueron derribadas, estos hombres quisieron llegar al cielo a través de su fuerza, a través de ladrillo, a través de sus recursos. Y Dios dijo, así ustedes no van a llegar a mí. Y derribó esas torres. Nosotros a veces construimos torres creyendo que nuestros métodos son los que nos acercan a Dios. Y la Biblia hace tiempo que ya dio los recursos. Cuando dice un corazón contrito y humillado, no lo desprecia a Dios. Cuando yo me inclino a Él, me humillo, me contristo en su presencia. Cuando voy a buscarlo a Él, ese corazón es el que en mí emite una señal donde Dios dice, hay alguien a quien yo puedo recibir. Nunca deje que la altura que tiene te impida doblar rodillas. No deje que la riqueza que ha logrado tener ya no te deje disfrutar y caminar como cualquier ser humano en la tierra. Pastor, evangelista, usted de la iglesia más grande del mundo o de la iglesia más pequeña del mundo, tu relación con Dios no tiene precio. Levántate de madrugada, dice el Espíritu Santo, porque yo tengo porción para ti. Siento muy fuerte la presencia de Dios en este momento. Levántate, pueblo mío, hijo mío, porque aquí que de madrugada yo te visitaré. Y como dice Job, te daré porción cada día. Alabado sea el nombre de Dios. Si hay un trabajo en tu vida, sea un empleo, sea ministerio, una profesión, que te está quitando el tiempo de buscar a Dios de madrugada, es tiempo de dejar ese trabajo. Porque dice la Biblia, ¿de qué le vale al hombre que ganar el alma? Que ganar el mundo entero, y al final perdiera su alma. ¿De qué nos vale? Para mí una relación con Dios no tiene precio. Para mí nada tiene más valor que encontrarme con Dios, que tener comunión con Él. Siento que está habiendo mucha liberación mientras estoy hablando. Muchos estómagos se están sanando. Veo una unción maravillosa cayendo entre ustedes. Buscar a Dios de madrugada va a ser un desafío, pero te garantizo que va a ser una aventura extraordinaria. Vas a experimentar cosas tremendas. El que ora de madrugada ve claro, puede observar. El tiempo no me alcanza para contar que casi todo lo que yo veo en las cruzadas en la noche es porque lo recibí en la madrugada. Lo observo, lo veo. Le cuento esto. Hace unos días atrás en nuestra iglesia, yo amanecí en oración y de madrugada me levanté para hacer cierta intercesión. Y yo recuerdo que mientras yo oraba en esa madrugada, mis ojos se abrieron. Y yo vi cómo el poder de Dios ese domingo en la madrugada caía en la iglesia. Y exactamente se me reveló la persona exacta a quien yo tenía que hablarle y las palabras que tenía que decirle. Cuando desperté de aquella visión, de aquel sueño, y fui a mi congregación a predicar ese domingo en la mañana, el Espíritu Santo me dijo, acuérdate de lo que se te reveló en la madrugada. Le hablé a la señora tal como yo recibí la visión. Y el poder de Dios cayó sobre ella y se expandió para toda la iglesia. Casi todos allí cayeron al piso. Otros se sanaban, otros lloraban, otros hablaban en otras lenguas. Cuando oramos de madrugada, recibimos dirección, recibimos la porción ¿de qué? De cada día. Por eso yo te animo a que te levantes de madrugada y te encuentres con el Dios Todopoderoso que Él te está esperando.
Siento muy fuerte la presencia de Dios. Siento que este capítulo 5 o este capítulo está marcando un antes y un después. Siento que hay una generación que se levanta. Hace unos días atrás, y esto va más allá del horario que hacemos, hace unos días atrás yo tuve una visitación de Dios en una visión. Y yo vi una mano de fuego que salía de las estrellas, iba a tocar al mundo. Y cuando extendió la mano al mundo, vi que un dedo salió de la mano. Y ese dedo tocó un mapa y el mapa comenzó a arder. Y el mapa era los Estados Unidos de Norteamérica. Yo miraba que el avivamiento más grande de esta generación va a venir a los Estados Unidos de América. Pero Dios nos está levantando en un espíritu de oración. Cuando yo leo de Charles Finney, cuando yo leo de Juan Wesley, cuando yo leo del avivador de la calle Azusa, cuando leo de Evan Roberts, cuando leo de todos los avivadores, todos tenían algo en común. Oraban de madrugada, oraban sobre 6, 7 horas al día. Se entregaban a un espíritu de oración que era imposible estar de pie, delante de esos hombres. El poder y la unción que emanaba de él. Los métodos son buenos, amado apóstol, pero sin la presencia de Dios cansan. Son recursos que nos cansan. Y termino diciéndole lo que dice Job, que es el hombre para que lo engrandezca. Es en la madrugada donde viene la grandeza. Hablaremos después. Y para que pongas sobre él tu corazón y lo visite todas las mañanas. Es en la madrugada donde Dios derrama su corazón. Y dice, y todos los momentos lo pruebe. Escucha esto, la palabra visitar, solo le voy a dar un punto. La palabra visitar en hebreo es pakat, que significa primero reunirse. Oiga esto, reunirse. Segundo, supervisar. Y tercero, depositar. Dios dice, de madrugada yo me reúno contigo. ¿Te imaginas que tenga audiencia con el Dios Todopoderoso? Que cada mañana tenga la oportunidad de hablar con el que dijo sea la luz y fue la luz. Así que yo te animo a que ya no dejes a Dios esperando. Todas las madrugadas Dios va a reunirse contigo. Y cuando va te encuentras roncando. Porque tal vez te acostaste afanado, trabajando más de la cuenta, o comiste tanto en la noche que ya no tienes fuerza para levantarte. Tú no vives para comer, tú comes para vivir. Tú no vives para comer. Nada en esta vida tiene sentido si no puedes estar en su presencia y obedecerlo. Así que Dios dice, me quiero reunir contigo. En el próximo capítulo voy a seguir hablando sobre estos 3 puntos que Dios habla en el hebreo: visitar, reunir, depositar y supervisar. En el próximo capítulo voy a hablar